Durante muchos años, en el tiempo del mes de junio, celebrábamos lo que es el mes de las misiones, recordando que esa es la misión de la iglesia. En este tiempo que seguimos siendo iglesia, aunque no estamos en un edificio, no estamos más juntos que ahora en sentido, pero sí estamos en otro sentido, más juntos que ahora. Porque aunque añoramos el poder estar dentro de nuestro templo, sin embargo, nos une la misma pasión por Cristo, nos une el mismo amor por nuestro Dios que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, y nos une también el deseo de que otros puedan tener la misma vida que Él nos dio a nosotros, una vida de esperanza y una vida de paz en medio de cualquier pandemia, sea de una infección o sea económica, sea social, la que fuere. Pongámosle el título que querramos. En medio de cualquier dificultad, nuestro Dios está presente, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Durante estos domingos de junio, estuvimos viendo así a grandes rasgos la gran comisión de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 28. ¿Recuerdan lo que dice? Jesús cuando resucitó y les comisiona a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero también encontramos otras palabras, aunque el sentido es el mismo, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, versículos 19 al 21 nos dice así: el domingo de resurrección, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Recuerden, hermanos amados, sin Espíritu Santo no hay cristianos y sin cristianos no hay iglesia cristiana. Esto es una cuestión de desencadenamiento. Si el Espíritu Santo no está en la vida de una persona, no podemos decir que esa persona sea un seguidor, un discípulo de Cristo. Y cuando muchos de esos que han tenido esa experiencia de encuentro con Jesucristo, porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, nos convenció de que estábamos pecando contra Dios, dándole la espalda, y nos hemos arrepentido, y humildemente le hemos pedido, Señor, perdón por haber vivido ofendiéndote constantemente. Y en el nombre de Jesús hemos recibido su perdón. Y la diferencia entre antes y ahora es que ahora hay paz en el corazón. Es la misma que Jesús les está diciendo aquel primer día de resurrección. La paz sea con ustedes. Pero es la paz de Dios, no es la paz humana que se rompe en cualquier momento. La paz de Dios es firme, es inamovible, nos da certeza, seguridad, un fundamento firme en quien hemos creído, porque aquel que lo prometió nunca miente. Mis hermanos, recuerden, sin Espíritu Santo no hay cristianos y sin cristianos no hay iglesia cristiana. La Biblia afirma que el Espíritu es el Señor. 2 Corintios 3:17. El Espíritu es el Señor. Y si es el Señor de tu vida, también es el Señor de la iglesia.
porque Él es Dios, es el vicario de Cristo. ¿Saben lo que significa esa palabra vicario? No la utilizamos mucho. Significa enviado por el Padre, representante del Padre y del Hijo, porque fue Él el que fue enviado. No ningún ser humano ocupa ese lugar, porque los seres humanos nos equivocamos, por más buena intención que podamos tener. Somos factores de error, mientras que Él es infalible. Es el único infalible. Hoy en día hay quienes pretenden ser dueños de las iglesias y convierten la iglesia en cualquier cosa menos en una iglesia cristiana. Si en una iglesia cristiana el Espíritu de Dios no la está gobernando, dista mucho de ser lo que la Biblia enseña. Así que prestemos atención que es Él el que esté presente siempre, que no lo ofendamos, que no lo lastimemos, porque Jesús decía, cualquier pecado contra mí puede ser perdonado, pero la ofensa contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Así que debemos vivir de tal manera de agradar el corazón de nuestro Dios, que vive dentro nuestro, que soporta nuestras falencias, que nos ayuda a levantarnos cuando caemos, que nos anima cuando estamos abatidos, que nos da palabra para hablar a aquel otro que la necesita, para presentar el evangelio de salvación de Jesucristo. Sin Él no podríamos hacer ninguna de esas cosas, pero con Él sí, porque Él es el que nos da palabra para cada situación, para cada persona. Y recuerden que cada persona es totalmente diferente de otra. No hay libreto sobre eso. Caminante, el camino se hace al andar. Y en la vida cristiana es exactamente igual. Hay muchos libros escritos, son muy buenos, basados en la palabra de Dios. Pero si no andamos en el camino con el Espíritu de Dios, es en vano que leamos toneladas de libros si Él no gobierna nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si queremos ser una iglesia comisionada por el Espíritu de Jesús, debemos ser sensibles a su voz. ¿Por qué utilizo esta palabra comisionada? Porque estamos en misión. Y la palabra, ese prefijo que va antes de comisión, de misión, es co, que significa en compañía de. Entonces estamos yendo a la misión en compañía del Espíritu Santo, porque sin Él no la podemos hacer. Él nos ayuda a nosotros y nos llama para que colaboremos con Él. No es que le estamos ayudando, Él no necesita nuestra ayuda. Somos nosotros los seres humanos que necesitamos de su palabra, de su convicción, de su fuerza, para que podamos comunicar este mensaje precioso de salvación. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque solamente así podremos ver los frutos por la tarea realizada de dar a conocer a otras personas que en Jesucristo hay perdón y salvación. Cuando una persona se acerca a Dios contrito y humillado, como decía el rey David en el Salmo, a esa persona siempre las puertas del corazón de Dios estarán abiertas para otorgarle perdón y salvación. Esa es la palabra de Dios que debemos dar. Es la palabra de esperanza para un mundo sin esperanza. Es la palabra que nos da certeza y nos quita el miedo en medio de todo esto que como pueblo de Dios estamos inmersos, al igual que los demás, en medio de esta pandemia que está matando cualquier cantidad de gente. Algo tan pequeño que no lo podemos ver con nuestros propios ojos y sin embargo es tan letal como cualquier arma fabricada por el ser humano. Por eso, mis hermanos, solamente en Jesús hay perdón de pecados. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Lo reciban o no. Esa es nuestra misión. Y somos comisionados para hacerlo. Sin excusas.
porque si no hay una iglesia cristiana conformada por hombres y mujeres cristianos entregados al Espíritu de Dios, no podremos dar ningún mensaje, porque eres el que pone la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. La iglesia de Jesucristo será invencible solo cuando la obediencia al Espíritu Santo sea total, sin fisuras ni manipulación humana. Vamos a leer otro texto. Esta vez se encuentra en Hechos capítulo 13, los primeros 3 versículos. ¿Qué pasó allí? Está corroborando lo que les estoy diciendo. Nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, es decir, predicadores y maestros de la palabra. Bernabé, nos dan los nombres: Simón, el que se llamaba el Negro; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca; y Saulo. Y fíjese lo que pasó. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y la primera parte de más adelante dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Y comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Enviados, comisionados. Había una misión para cumplir. Para eso Dios tocó sus vidas. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús en el camino a Damasco? Y luego está 3 días allí rogando a Dios por perdón por todo lo malo que había hecho. Y el Señor llama a un hombre de nombre Ananías y le dice: anda a tal lugar, porque aquí está un instrumento escogido que yo he seleccionado para que lleve mi nombre por todas partes, a todos los gentiles, aun a reyes e emperadores. Y entonces el apóstol es bautizado en el nombre de Jesús. Sus pecados habían sido perdonados. Y entonces comienza la obra titánica de este hombre. Y así como el Señor llamó a Pablo, nos llamó a todos nosotros. Porque por eso decimos que somos discípulos de Jesús. Por eso decimos que somos comisionados. Tenemos una misión para cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nos amó sin diferencias. No importa si eres blanco, negro, amarillo o lo que fuere. No importa si eres alto, flaco, gordo, lo que fuere. No importa si tienes o no cultura o dinero. No importa nada de eso. Dios mira el corazón. Nosotros miramos la parte exterior del ser humano. Dios mira el corazón. Y todos los corazones que no tienen a Cristo están camino al infierno. Esto nos tiene que taladrar todos los días nuestro corazón. Cuando cerramos nuestra boca y no hablamos, estamos permitiendo que la gente vaya camino al infierno eternamente. Dios te amó, mi hermano, y me amó. Yo estoy haciendo mi parte. ¿Vos estás haciendo la tuya? No hace falta que me contestes a mí. Contéstale al Señor, sometiéndote a Él y dejando que Él maneje tu vida y te envíe. Dios envió a su Hijo. Eso es lo que decía Jesús a cada rato. Las palabras que yo las hablo, mi Padre me dijo que se las dijera. Aquel que me envió me dijo que hiciera tal y tal cosa. Aquel que me envió me dijo que les enseñara que si no nos arrepentimos, hay perdición para todos nosotros. Podemos decir que somos cristianos, pero tenemos que vivir como cristianos. ¿Por qué? Porque hemos creído que en Jesús hay perdón. Hablamos de una experiencia propia. Nadie puede dar lo que no tiene. Hay una caja. Por ejemplo, en comercio dice eso, la caja no puede pagar lo que no tiene. El cristiano no puede hablar de Cristo si no ha tenido un encuentro con Él que le cambió la vida para siempre, que ya es otra persona, por fuera sigue siendo el mismo,
pero cambió de adentro hacia afuera. Cambia el corazón, cambia la mente, cambian las actitudes, cambian las palabras. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y hoy vemos que lo que más abunda en la boca de todos aquellos que no son del Señor. Y la gente se ríe cuando nos tendría que dar pena y llorar, porque ese corazón está necesitado de Dios. Porque hemos creído que en Jesús hay perdón. Le hemos abierto el corazón. Él entró allí y de allí en adelante somos un nuevo hombre, una nueva mujer para siempre. Que es lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 17. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Jesús lo decía de esta otra manera, es necesario nacer de nuevo. Si no has nacido del Espíritu de Dios, no pasa nada. Es todo jarasca, es todo palabra, no hay fruto. Es todo cartón pintado. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Y eso lo hace solamente Él. Yo no puedo producirlo. ¿No es eso lo que dice Juan en su Evangelio en capítulo 1? A todos los que le recibieron, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, de ningún ser humano, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y si el Espíritu de Dios tocó tu corazón y te rendiste a Él, ahora sos una nueva persona, sos una nueva criatura, has nacido de nuevo, te espera el cielo. ¿Para qué vamos a estar aquí si vamos al cielo? ¿Por qué el Señor nos deja? Porque hay mucho trabajo para hacer. Somos misionados, comisionados, para hablar a otro de lo que Dios hizo en nosotros, que no son palabras, son realidades. Yo entregué mi corazón a Jesús a los 9 años y Él me fue transformando cada día un poco más y todavía lo sigue haciendo. Y no estoy arrepentido de caminar con Él, porque es la única persona que nunca falla, 100% confiable. Y a lo largo de mi vida puedo dar testimonio de personas que han abierto sus corazones a este mensaje y sus vidas fueron cambiadas. Y en lugar de ir camino al infierno, vamos juntos camino al cielo. Somos comisionados para conocer las Escrituras. ¿Qué decía Jesús? Escudriñen las Escrituras. Juan 5:39. Porque en ellas les parece que tienen vida eterna y ellas son las que hablan y dan testimonio de mí. Escudriñar significa no solamente leer como si fuera el diario o la revista. Escudriñar significa pararse ahí y empezar a excavar. ¿Qué significa? ¿Por qué dice eso? ¿Qué trae esa palabra? Y hasta que no haya satisfacción por saber lo que significa, no podemos estar tranquilos. Hay que conocer la palabra, porque la gente tiene hambre y sed de Dios, y solamente la palabra de Dios puede traer satisfacción. Nuestra palabra va y viene, la palabra de Dios permanece y cambia corazones. Y esa es nuestra comisión. Conocer las Escrituras para darla a conocer a aquellos que no la conocen. Enseñar la palabra que hemos leído recién, que en la iglesia en Antioquía había no solamente predicadores, sino también maestros que enseñaban la palabra. Porque nadie puede entender las Escrituras si el Espíritu de Dios no las revela. Cada vez vamos conociendo más, porque cada vez hay más revelación. La misma que estuvo siempre allí en ese libro que era sagrado, precioso para nosotros, pero que el Espíritu de Dios nos va revelando la profundidad de las riquezas que están escondidas en cada uno de sus versículos. Debemos dar testimonio a nuestro cambio de vida, para eso somos comisionados. La gente nos tiene que ver vivir.
De nada vale hablar. No seamos como los políticos que hablan y hablan y hablan. Seamos como los predicadores realmente de carne y hueso entregados al poder del Espíritu, para que no solamente hablemos, sino mostremos, aún sin abrir la boca, que somos diferentes porque Dios nos ha hecho diferentes. Él es el que nos cambia y nos sigue cambiando a lo largo de la vida hasta que lleguemos a su presencia. Estamos en proceso de cambio, cada día más preparados para vivir en la gloria. Por eso, mis hermanos, lean ustedes Efesios capítulo 4, versículo 17, al capítulo 5, verso 8 y más todavía. La diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. Ya le dije una, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Si antes eras una persona que de 100 palabras, 99 eran groserías, se acabó. Tienen que salir palabras de vida eterna. Para eso estamos, para eso vivimos, para eso hemos sido comisionados, para anunciar y mostrar que somos diferentes. Otra de las cosas que dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos y ayude a aquel que no tiene. Dice más todavía, pero yo le invito a que usted lea Efesios capítulo 4, verso 17 al capítulo 5. Y si quiere leer todavía, en todo el capítulo 5 no le va a hacer mal, al contrario, va a ser muy bueno. ¿Sabe cómo termina el capítulo 5? Una parte hermosa que dice, sean llenos, no de vino, sino del Espíritu de Dios, para que puedan comprender el plan de Dios para usarte, mi hermano. Dios no quiere que te oxides. Ustedes saben que hay una diferencia entre una herramienta oxidada y una que está brillando. La oxidada es porque nunca se ha usado o está pintada como nueva, pero la que está brillando por el uso. Y Dios quiere que brillemos en un mundo que está en tinieblas. Somos herramientas en las manos del Dios vivo para transmitir vida, no otra cosa, transmitir vida. Y la gente necesita ver seres humanos de carne y hueso que viven de una manera diferente. Y en medio de esta pandemia podemos mostrar que somos prudentes, pero no tenemos miedo. Porque si el Espíritu de Dios está en tu corazón, no hay lugar para el miedo. O está uno o está el otro. El miedo te paraliza y el Espíritu de Dios te mueve, te moviliza para que seas bendición. Donde estés, donde estés. Debemos ser conscientes que somos comisionados para anunciar el tiempo de la gracia. Este tiempo no va a durar para siempre. Ya tiene desde el tiempo que Jesús ascendió a los cielos hasta que Él venga otra vez. Puede venir en cualquier momento, mi hermano, a buscar a su iglesia. Y luego habrá un juicio donde seremos juzgados, no de condenación, sino de recompensa según como hayas vivido. Habrá un premio grande, un premio chico, simplemente un premio mención y nada más. Entrarás así como quien dice raspando. Pero Dios quiere que entres con las manos llenas de hombres y mujeres que escucharon a través de tu vida el Evangelio de Jesucristo vivo en una persona que tiene falencias como todo lo demás, que no es infalible, que cada tanto se cae, pero que se vuelve a levantar porque Dios lo levanta para seguir anunciando este mensaje de gloria. Si queremos ser una iglesia comisionada, debemos rendirnos al control del Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo el capítulo 13 de Hechos, vamos a encontrarnos allí con que Pablo y Bernabé van a un lugar donde hay un cierto señor llamado Elimas. Era un brujo. ¿Dónde estaba el brujo? Al lado del gobernador.
¿Y Pablo qué hace? Va y habla al gobernador. Y este hombre trata de entremeterse allí para que el gobernador no llegue a creer. ¿Qué dice Pablo? Hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar estorbando el camino del Señor? Vas a quedar ciego por un tiempo. Y quedó ciego. Cuando el gobernador vio eso, creyó maravillado del mensaje. Quizás nosotros no hagamos señales como esas. No hace falta, porque la gente tiene que ver vivir, no solamente señales. La señal somos nosotros, mi hermano y mi hermana. Hombres y mujeres transformados, cambiados, porque estamos controlados por el Espíritu Santo. Usted va a encontrar muchas veces, lo hemos cantado, lléname, Señor, pidiendo que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. ¿Sabe lo que significa esa palabra llenura del Espíritu? Controlado por el Espíritu. Que Él controla tu mente y tu lengua, y tus manos y tus pies, tus ojos. Él tiene que tener el control total, no el 99,9%. El control total, si no, o todo o nada. Dios quiere toda tu vida. No hay opción, sí o sí. Si eres discípulo, tienes que obedecer. Si dices que eres discípulo, obedece. Y Dios hará maravillas en tu vida para que los demás lean en ti el poder de Dios. Debemos ser sensibles y escucharle. Algunos tenemos problemas auditivos físicos, pero no hay opción para ser medios sordos o sordos del todo espirituales. Nuestros oídos tienen que estar abiertos, sensibles a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu nos va a decir, andá y hablale a este. Ahora es el tiempo de hablarle a aquel otro. Ahora no, te va a decir, ahora sí. Él te va a guiar, pero para eso tiene que haber comunicación. Tiene que haber una entrega de todos los días. Lo de ayer fue para ayer, lo de hoy es para hoy. Y mañana necesitas otra vez ser llenado del Espíritu, controlado por el Espíritu. No es fácil. No es fácil entregar la manija de la vida. El control de nuestra vida tiene que estar en la mano del Espíritu de Dios. Si no, no vamos a ser eficaces. Y algún día tenemos que dar cuentas a nuestro Padre. Nos va a decir, de todo lo que te di, ¿qué hiciste? Una herramienta oxidada no sirve. Debemos obedecerle y serle fieles. No solamente obedecerle, también serle fieles. Si nosotros pudiéramos comprender esas dos palabras, fidelidad a Jesucristo y obediencia a su palabra, estaremos cumpliendo todo el Evangelio. ¿Lo oyó bien? Fidelidad a la persona de Jesucristo y obediencia a la Biblia es suficiente para que los demás vean que hay hombres y mujeres aún en pleno siglo XXI, en medio de esta pandemia, que no tienen miedo y que anuncian que en Jesucristo hay perdón si vamos a Él humillados y contritos de corazón. ¿Está usted dispuesto a levantar la bandera de la cruz donde Él le muestre? ¿Está dispuesto? Presta atención a lo que va a decir. No me lo diga a mí para conformarme. Dígaselo usted a Dios. Si está dispuesto o no a ser utilizado por Él. Y le aseguro que cuando comience a vivir de esa manera, va a querer más y más y más. No se va a conformar con un aperitivo, va a querer todos los platos del menú. Hay un banquete espiritual a vivir, caminando con el Espíritu de Dios. Lo tiene que probar usted. Muchas veces le dije que a muchos nos gusta el chocolate. Pero ¿cómo sabemos que nos gusta el chocolate? Porque lo hemos probado. ¿Por qué no prueba de vivir la vida cristiana de esta manera que nos dice la palabra de Dios?
sean llenos del Espíritu de Dios, sean controlados, para que la misión a la cual somos enviados sea efectiva. Y cuando vayas al cielo, mi hermano, vayas con las manos llenas de hombres y mujeres que a través tuyo, que Dios te utilizó para que lleguen a conocerle. Puede ser uno, pueden ser 1000, no importa la cantidad, el asunto es que hayas vivido conforme al corazón de Dios. Eso es lo que vale. Y Dios nos llama a ser sus comisionados, a colaborar con Él. ¿Saben lo que es esa palabra? Colaborar, trabajar juntos. No le estamos ayudando a Dios. Él nos ayuda a nosotros a cumplir con la misión que nos da. El Espíritu de Santo debe llenar tu vida. Y si llena la vida de ti y del otro, toda la iglesia va a estar llena del Espíritu. Y cuando el Espíritu llena a una iglesia, esa iglesia arde y se consume de amor por los perdidos, pasión por las almas. Que Dios te bendiga, mi hermano.